El seinen es una categoría de entretenimiento audiovisual o en formato de lectura que va dirigida a contar una historia a adultos. Es decir, es una historia más madura. Te cuenta una historia que no tiene problemas tan simples, que la problemática presenta casos más complejos que de lo normal. Y en general la temática es más oscura, con aspectos más realistas en su desarrollo. Bueno, ¿por qué te estoy contando toda esta vaina? Simplemente para entender todo lo que vamos a hablar hoy, o sea, el anime de Vinland Saga y además de eso su manga, vamos a tener que entender que es un seinen, porque esta historia de Vinland Saga va dirigida a un público bastante, no anciano precisamente, pero bastante más maduro y que entiende más acerca de las problemáticas que se presentan en dicha obra. Y bueno, sabiendo esto podemos pasar a analizar qué es lo que se ve normalmente en este tipo de obras, los seinen y los shonen, que van dirigidos a jóvenes, público más joven, menos maduro. Y esto es la violencia que se nos muestra en estos animes, mangas o este estilo de formatos de entretenimiento es lo primordial, en la mayoría de los casos, claro. Lo normal es que queramos ver cosas que nos hagan sentirnos ajenos a la cotidianidad, a lo que vemos en nuestro día a día. Queremos ver adrenalina, queremos ver drama, queremos ver cosas que nos llenen de emoción, y la violencia brinda eso. La violencia nos brinda esa sensación de adrenalina, de querer sentirnos en la acción en cada momento, y seamos sinceros, es mucho mejor que ver, no sé, un momento en el que dos personas están teniendo un diálogo pacífico y se toman de las manos, van por un café y nada más faltaría que se den un besito en la mejilla para despedirse los dos. O sea, de verdad que queremos ver pelea, queremos ver cosas que nos hagan sentir, puta, ¿qué es esto, maricas? Emoción, necesito más, necesito agresividad en vez de cosas como las que acabo de mencionar. Esta violencia nos brinda esa sensación de que hay un peligro real. Los personajes en cualquier momento pueden perder su vida y así sentimos la intriga de no saber qué pueda pasar en el futuro, si el personaje va a conseguir sus objetivos o no. Puede que lo secuestren, lo metan en una jaula, lo violen, lo tanteen y le quede gustando, o incluso que lo hagan ver The Guadalupe's Rose durante 10 horas seguidas. Eso no sería la peor tortura. Pero claro, hay que ver la historia para poder saber ya, y esa es la gracia de todo esto. Por eso nos brindan violencia, por esa sensación. Vinland Saga sabe manejar todo esto de la violencia bastante bien, porque nos sitúa en un entorno real, un entorno que ocurrió en algún momento de la vida, de la historia del mundo. Sí, las guerras vikingas cerca de Dinamarca e Inglaterra ocurrieron bastantes eventos catastróficos en que existieron vikingos, piratas de esa época, que literalmente cogían y hacían lo que querían para subsistir, robaban tierras, violaban mujeres y hacían cosas horribles por placer incluso. El anime nos muestra un vistazo más de cerca a cómo eran estos tiempos, cómo era de horrible, y de esa forma Vinland Saga nos muestra que el conflicto no siempre es algo que debemos ver como algo chévere que nos va a brindar emoción y tal, lo que sea. Puede que sí, en su momento esos vikingos hayan tenido, quién sabe, tanta emoción, pero es que tienes que tener en cuenta que para esa época eso era lo normal para esa gente, y no creo que allanar casas sea algo muy digno de admirar de verdad. En fin, la glorificación de la guerra y el conflicto y las peleas en general que se da en el shonen y seinen es algo bastante habitual. Jóvenes que ven este tipo de entretenimiento se sienten atraídos a la idea de el más fuerte, a la idea de aquel que sobresale ante el resto, y el estilo de protagonista que se los jode a todos de una trompa. Básicamente eso, o sea. Pero Vinland nos muestra que la guerra es algo que ocurrió, es algo horrible que pasó en su momento, y que, bueno, o sea, puede que como entretenimiento sea interesante ver cómo eran las cosas y te llene de emoción, pero también te quiere mostrar ese lado feo, ese lado que, como dije, ajeno a nuestra cotidianidad, pero en ese tiempo la cotidianidad era esa: mujeres y hombres viviendo en la inmundicia. Claro, hoy en día también lo hay, pero en ese tiempo también tenían ese plus de que en cualquier momento podían llegar a tu puta aldea y matarte a tu familia, quemarte a tus hijos enfrente de tus ojos, llevarse todo tu ganado, llevarse todo tu alimento de un año, no sé, arrasar con toda tu aldea, llevarse tu ropa, llevarse tu dinero, llevarse... O sea, literal, acabar con tu puta vida en cuestión de segundos. ¿Y por qué? Porque sí, o sea,
porque sí, porque el otro hijo de puta ese quiso, o sea, no tiene una justificación. De hecho, los mismos protagonistas hacen parte de estas cosas, actos, en esencia actos horribles. Por ejemplo, Thorfinn, el personaje protagonista, hace parte de una banda de matones que arrasan con aldeas y en esencia hacen lo que se les da la gana cuando su líder lo dice. Pero claro, teniendo un líder así que básicamente tiene motivos bastante personales, egoístas, y hace cualquier tipo de acción necesaria bajo la filosofía de el bien justifica los medios, tenemos un problema grave ya. Es chévere verlo, pero vivirlo no tanto. Entonces la obra, en vez de mostrarnos esa aventura, entre comillas, que se debe seguir porque se quiere superar alguna, no sé, falencia del personaje, o no solo del personaje, sino de la comunidad o el mundo en general, más bien se nos muestra una visión, una perspectiva de cómo habría sido esa aventura en un caso más real y menos fantasioso, más realista, ¿ya? Evitando ese factor guionizado de que todo puede salir bien y los buenos siempre tienen que ganar, y dando la libertad a la historia de desviarse a conclusiones, ya sean buenas o malas. Y que si son buenas puedan ser muy buenas, o que si son malas puedan ser nefastamente malas. Enfocando los eventos catastróficos para darnos un efecto de pérdida, un efecto de que las cosas sí importan y de que puede pasar cualquier vaina, o sea, puede ocurrir lo peor. Por lo que, complementando esto con la información que mencioné al inicio, podemos ver que el seinen presenta en esencia mucha más catástrofe y casos más realistas, y que te dejan pensando muchísimo más que el anime shonen para jóvenes. Porque en el seinen se nos muestra incluso que el protagonista, que el entre comillas bueno, puede llegar a ser un puto cerdo, un puto perro que podría hacer cosas malísimas, horribles. No descarto que en el shonen también hayan protagonistas que sean entre comillas malos, pero en el seinen se da ese factor de complejidad que no encasilla en una etiqueta de moralidad a los personajes, sino que pueden hacer cualquier cosa. Y por lo que dije de que los vikingos eran unos putos animales, qué mejor época para ambientar un seinen que esa. O sea, literal les queda de anillo al dedo. Gente que le gustaba glorificar la guerra como algo que los iba a hacer sobresalir, da bastante jugo para una historia compleja. Una historia compleja que, más que mostrar la guerra como algo inspirador, nos muestra que es demandante, agotadora y no vale tanto la pena en realidad. Y por eso debemos recordar estar agradecidos con la reducción de la guerra que hay hoy en día, con los tiempos que han cambiado, los tiempos en que vivimos ahora, y que por lo menos tenemos una sociedad más desarrollada, inclinada a vivir más tranquilamente, en vez de solucionar los problemas con violencia en una primera instancia. Eso es Vinland, una invitación a recordar los conflictos que vivimos en el pasado para no repetirlos. Listen to me, say